Hoy exponemos el proyecto final de la materia de Construcción de Carreteras 1. Los integrantes son Ulises Ruiz, Giselle Herrera y Gabriel Guerrero. Yo les expondré del resumen ejecutivo. Tenemos que el diseño geométrico y análisis de consistencia de una carretera de categoría 3 con un TPDA de 100 vehículos por día y velocidad de diseño de 40 kilómetros por hora. Se analizó considerando criterios técnicos para garantizar la seguridad y funcionabilidad. Se incluyen espirales de transición, diseño adecuado de curvas, peralte, drenaje eficiente y señalización en tramos críticos. La evaluación geométrica identificó segmentos buenos y aceptables, pero en algunos tramos inconsistentes. Requiere ajustes y monitoreo continuo. El análisis basado en normativas como la MTOP del 2002 y la ASHTO del 2011 asegura un diseño sostenible y alineado con estándares de calidad vial. En el diseño geométrico de la vía tenemos los siguientes aspectos: parámetro de diseño, velocidades, radios mínimos, peralte y espirales. Presentando los parámetros de diseño, tomamos como base los parámetros establecidos en la normativa MOB 2002 para el diseño horizontal de carreteras, los cuales se detallan en la siguiente tabla. Y un TPDA de 100 vehículos por día, clasificados por la vía de clase 3, adaptado a las especificaciones más estrictas para terrenos montañosos. Diseñamos una velocidad de 42 kilómetros por hora con radios mínimos de 42 metros y pendientes que no superan el 10%. La calzada tiene un ancho total de 6 metros y carriles de 3 metros cada uno y un bombeo del 2% para el drenaje. Además, incluimos espaldones del 0.5 metros con pendiente transversal entre el 2% y el 4% para facilitar el escurrimiento del agua. Todo esto refleja el esfuerzo conjunto para cumplir con las normativas y garantizar un diseño seguro y eficiente. En velocidades tenemos que la primera tabla se la saca del INVE y esta tabla se utiliza para calcular la velocidad de diseño en un tramo recto entre una curva, dependiendo de varios factores: la velocidad de la curva anterior, la velocidad del tramo recto, la longitud del tramo recto y los ángulos de la curvatura siguiente. Primero se identificó si la velocidad del tramo recto es menor o mayor a 50 kilómetros por hora y después se verificó la longitud del tramo recto. Y en ángulos de curvatura que sigue, con estos datos, la tabla indica que si la velocidad del tramo recto se mantiene igual o si debo aumentarle a 10 o 20 kilómetros por hora. Los valores varían según el caso, que depende de la combinación entre la longitud del tramo y el ángulo de la curva. Y para la figura de las velocidades específicas se analiza en un sentido de ida y en un sentido de vuelta y otra velocidad específica total. O sea, comparando los dos sentidos para saber cuál velocidad se mantiene mayor en los tramos. Y como última gráfica tenemos la velocidad específica versus la velocidad de marcha. Tenemos que ahí hay una correlación que luego nos ayudará para el cálculo del peralte. El radio mínimo tenemos que para el cálculo de radios mínimos se consideró un radio mínimo de 42 metros, como indica la MOP 2002, aplicando también la fórmula a continuación en función del peralte máximo y el factor de fricción lateral. Donde tenemos que la BR es la velocidad de marcha, Emax es el peralte máximo con un valor del 10% y Fmax es el valor de fricción lateral, el cual depende de la velocidad específica. Y el factor de fricción lateral es de 0.23, 0.19 y 0.17 para una velocidad de 40 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora y 60 kilómetros por hora, respectivamente, por supuesto, obteniendo la normativa de la normativa ASHTO 2011. Para el peralte, para definir un diseño final de la carretera, fue necesario calcular el peralte de cada curva. Este cálculo se realizó solo para curvas con radios mayores al mínimo especificado, ya que en estas el peralte varía y no alcanza el máximo del 10%. Esto permitió un diseño más eficiente y económico, utilizando una serie de fórmulas para realizar los cálculos y optimizar el trazado, como las que tienen ahí. Y cuando se calcula el peralte, se lo hace con la última fórmula que él se la muestra. Al aplicar la fórmula en las curvas con radios mayores al mínimo, se tienen los resultados que se muestran en la figura. Espirales. Incorporamos espirales de transición para garantizar un recorrido más natural. Estas espirales permiten un cambio gradual del peralte, mejorando la comodidad y seguridad del conductor. Con una serie de fórmulas calculamos las longitudes mínimas y máximas necesarias para ubicar espirales en la vía, reemplazando curvas por espirales según el diseño y ajustando el radio si era necesario para mantener su funcionabilidad.
Tenemos las siguientes fórmulas que sirven para mantener una espiral funcional según el rango de longitud calculada. También tenemos que de tal manera que se obtuvo los resultados que se muestran en la figura como con un total de 12 espirales y un diseño geométrico de la vía. Trazado planimétrico. Parámetros de diseño. Al momento de hablar sobre el diseño geométrico de una carretera nos referimos a la parte más importante del proyecto. Sabemos que el diseño tiene que poseer funcionalidad y seguridad, por lo que se debe considerar varios factores como curvas circulares, espirales, topografía, pendientes, radios, velocidades, peraltes y longitudes y consistencia. Velocidad de diseño. La velocidad de diseño, como se muestra en la tabla, de un tramo según el tipo de carretera. De acuerdo con esta tabla, eh, podemos categorizar nuestra carretera. Analizándola, podemos decir que cumple con categoría de carretera primaria de una calzada, tipo de terreno montañoso, velocidad de diseño de un tramo homogéneo, intervalos de 60 a 90 km por hora. Por lo tanto, se escoge un valor intermedio de velocidad de diseño. Pendiente máxima. Como se muestra en la tabla, con la tabla se debe establecer la pendiente máxima según la velocidad de diseño que se tiene. Eh, radios. Con la tabla nos damos cuenta que pasa que para la selección del radio mínimo se toma en cuenta la velocidad de diseño y el peralte recomendado, y así se obtendrá el radio mínimo. Velocidad específica de los elementos. Son las velocidades calculadas que pueden llegar a obtener cada elemento de alineación. Con esto garantizando los requisitos ideales mencionados anteriormente. De acuerdo con los cálculos, los elementos del tramo y usando la tabla de velocidades específicas de una curva horizontal, podemos determinar la velocidad específica de ida. De igual manera, en este sentido se determina la velocidad específica de retorno, así determinando que su velocidad tanto de ida como de retorno indica una velocidad específica de 70 km por hora. Peralte. 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 Se tiene la selección transversal de una calzada en una carretera que posee una inclinación denominada bombeo. Esta tiene como función drenar las aguas que provienen de las precipitaciones en dirección hacia las cunetas. De igual manera, esta carretera deberá tener una inclinación referente al peralte o inclinación que tiene la función de permitir que los vehículos tengan una circulación más segura. Previamente, con ayuda de la tabla, se ha seleccionado un peralte máximo del 8%, considerando parámetros de velocidad de diseño y radios mínimos. Sin embargo, se debe escoger un peralte necesario en base al radio que se tiene. Bombeo. Para la selección del bombeo, utilizamos la tabla de bombeo recomendado según el tipo de superficie. Para la selección del parámetro se ha usado, como ya dije, la tabla, en donde se ha escogido un bombeo del 2%, debido a que la superficie de rodadura se verá elaborada por concreto asfáltico. El bombeo es recomendado en intervalos de 1 al 4%, dependiendo de la cantidad de precipitación. Transición del peralte. Para calcular la tensión del peralte es importante considerar el ancho de calzado, que varía según el tipo de carretera. Basándonos en la tabla, en este caso tratándose de una carretera primaria ubicada en terreno montañoso, como es la vía de Villonaco a Cera, tenemos una velocidad de diseño de 70, se ha definido un ancho de calzada de 7.3 metros. Trazado planimétrico, el diseño geométrico horizontal en planta se basa en un sistema de coordenadas en dos dimensiones, donde trabajamos con un eje real y un eje espacial. En este permite conectar tramos rectos con respectivas curvas de manera más fluida. Cuando hablamos de planimetría, nos referimos a la proyección de eje de una vía sobre el plano X y Y. Factores que influyen en el trazado planimétrico, como pueden ser las condiciones geológicas, condiciones climáticas, uso de suelo, topografía, tipo de suelo, cursos de agua, drenaje, aguas superficiales y subterráneas, también la altura. Criterios de análisis de consistencia. Diversos estudios han demostrado que los problemas de seguridad suelen ocurrir debido a que los conductores no se adaptan adecuadamente a la velocidad. Tenemos el caso 1, que esto hace referencia a cuando la longitud entre tangencia del trazado es menor a la mínima. Entonces esto no posee lo suficiente largo para que el conductor cambie de su velocidad notoriamente. Caso 2, la entretangencia que posee es mayor que la máxima calculada, el vehículo alcanzará la velocidad máxima. Caso 3, cuando la entretangencia se encuentra dentro del rango calculado entre los valores mínimo y máximo. Hola, hoy hablaremos sobre el análisis de consistencia del diseño horizontal de una carretera.
Este aspecto es esencial ya que la geometría de la vía influye directamente en cómo los conductores reaccionan y se comportan durante su recorrido. En el caso de la carretera Villanaco-Cera, es indispensable realizar un análisis de consistencia, ya que esto nos permite evaluar cómo los elementos geométricos de la vía, como las curvas y las rectas, interactúan con lo que los usuarios esperan encontrar. De esta manera identificamos posibles deficiencias y fortalecemos las condiciones del trazado. El objetivo principal es garantizar que el diseño sea predecible y se adapte al comportamiento real de los conductores. Un análisis consistente implica que las características geométricas como las losetas, radios de curvatura, las pendientes y las velocidades estén alineadas con las expectativas del conductor. Este proyecto emplearemos el criterio 2 de consistencia, que analiza la relación entre la velocidad de diseño y la velocidad operativa, también conocida como V85. Esto nos ayudará a ajustar parámetros clave y a trazar un perfil de velocidades que minimice los riesgos. Los criterios de consistencia para el diseño geométrico horizontal. Estos criterios son fundamentales para garantizar que las carreteras sean seguras y eficientes para los conductores. Hablemos sobre el primer criterio que analiza la relación entre la velocidad de operación y la velocidad de diseño. La velocidad de diseño es la que se establece en el proyecto, mientras que la velocidad de operación es la que realmente se alcanza al conducir. Primero, calculamos el perfil de velocidad de operación en el tramo que estamos analizando. Luego medimos la diferencia entre la velocidad de operación y la de diseño en cada sección, ya sea en una curva o en una recta. Finalmente, comparamos esta diferencia con los umbrales establecidos en el diseño para asegurarnos de que sea adecuada. En el criterio número 2 se enfoca en las variaciones de velocidad entre elementos consecutivos. Es importante que no haya saltos bruscos de velocidad cuando un conductor pasa de una recta a una curva. Al igual que en el primer criterio, calculamos el perfil de velocidad de operación, luego medimos la diferencia entre la velocidad de operación en dos elementos consecutivos, como una recta seguida de una curva. Comparamos esta diferencia con los umbrales establecidos para asegurar que el diseño sea fluido y seguro. En el criterio número 3 se aplica a las curvas horizontales y asegura que haya suficiente fricción para mantener la estabilidad del vehículo. Estimamos la fricción lateral proporcionada por el diseño de la curva. Calculamos la fricción lateral requerida para esa curva, comparamos la diferencia entre la fricción proporcionada y la necesaria, asegurándonos de que cumplamos con los umbrales de seguridad establecidos. A continuación, el perfil de velocidades. Para realizar este análisis y cómo se determina para garantizar la seguridad, identificamos dos variables clave, la velocidad de diseño y la velocidad de operación. En cuanto al perfil de velocidades en las curvas, el proceso sigue un modelo específico. Cuando el vehículo ingresa a una curva, comienza a desacelerar de manera constante hasta llegar a la tangencia de entrada. Luego mantiene una velocidad constante dentro de la curva y al salir de ella acelera gradualmente hasta recuperar la velocidad inicial. Para calcular el perfil de velocidad de operación se utiliza ecuaciones calibradas basadas en estudios previos. Estas ecuaciones tienen en cuenta factores como el radio de las curvas y las pendientes proyectadas de la carretera. El análisis de perfil de operación de velocidad deseada de vuelta. El análisis del perfil de velocidad en sentido de ida. Aplicando estas ecuaciones de manera correcta, aseguramos que el diseño del tramo vial cumpla con los parámetros de seguridad y funcionalidad, adaptándonos a las condiciones reales de la zona de estudio. Vamos al análisis del perfil de velocidad en el sentido de vuelta, que se observa que la velocidad de operación presenta fluctuaciones significativas, lo que
Verga, hoy está en bola, hijo de puta. Análisis de perfil de velocidad en sentido de vuelta. Se observa que la velocidad de operación presenta fluctuaciones significativas, lo que en las variaciones, las características geométricas de la vía como curvas y rectas, la velocidad deseada permanece constante en el nivel superior, destacando una discrepancia entre la velocidad esperada y la real en algunos tramos. Diferencias de velocidad de operación del criterio 2. La evaluación de la consistencia del diseño horizontal, según el criterio 2, analiza las diferencias de velocidades de operación a lo largo del trazado. La gráfica generada permite identificar cómo estas variaciones están ligadas a las características geométricas de la carretera, como buenos, aceptables y malos. Un tramo es considerado si se mantiene dentro de los rangos bueno o aceptable. Sin embargo, si supera los 20 km por hora, se considera malo, lo que señala deficiencias en que el diseño aumenta el riesgo de los accidentes. En estos casos se recomienda ajustar el alineamiento horizontal para garantizar una conducción segura y cómoda. La mayoría de los tramos evaluados obtuvieron resultados dentro de los rangos aceptables, como también se muestra en la figura. Como resumen y conclusiones, el análisis del diseño horizontal de la carretera Villona-Cosera, desde la perspectiva de la consistencia y seguridad vial, permite identificar aspectos claves para optimizar el trazado geométrico y garantizar una conducción segura. A través del cálculo de velocidades de operación y la comparación de estas con las velocidades deseadas, se ha evaluado el comportamiento de los conductores en función de las características geométricas de la vía. Los resultados han destacado la importancia de mantener variaciones mínimas en las velocidades de operación a lo largo del trazado, ya que las discrepancias abruptas pueden incrementar los riesgos de accidentes.